saben, hemos estado ya hace varias semanas estudiando acerca de bibliología. La semana pasada en particular, un personaje que veo por acá cerca, algo estuvo hablando acerca de la preparación para la inspiración. ¿La inspiración de qué? De la palabra de Dios, de la Biblia. De seguro que muchos que han pasado por el discipulado se han tenido que aprender de memoria un versículo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Hay varios que están ahí. Yo no lo quiero decir de memoria porque si me caigo me van a apedrear. No, pero yo creo que me lo sé de memoria. Bueno, pero fue Pablo quien mencionó eso, quien aclaró que toda la escritura es inspirada por Dios, pero particularmente, tanto el día de hoy, domingo, como también el próximo domingo, vamos a hablar precisamente acerca de las pruebas de la inspiración. Y hoy en particular, pruebas de la inspiración de la palabra en el Antiguo Testamento. Próxima semana será en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a hablar acerca de las pruebas entonces que demuestran que la palabra de Dios ha sido inspirada por Él en el Antiguo Testamento. Asumo que esto está funcionando muy bien. Y asumo que se está viendo muy bien. Bueno, ¿cómo podemos nosotros demostrar que algo ha sido inspirado? No es fácil, ¿cierto? Es bastante difícil. Por lo tanto, vamos a no hacer un repaso necesariamente por todo el Antiguo Testamento, sino que vamos a concentrarnos en este concepto de la inspiración y vamos a buscar una manera en cómo podemos intentar demostrar esta inspiración divina del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, obviamente tenemos que dedicarnos a estudiar la Biblia. La naturaleza entonces de esta inspiración requiere precisamente que lo verifiquemos de manera también divina, en la Biblia, y para ello nos ayudan las propias Escrituras que ofrecen múltiples pruebas de la inspiración y vamos a clasificar en 4 la manera en cómo vamos a nosotros buscar esta inspiración divina en el Antiguo Testamento. Y acá sí que les voy a pedir que intentemos de alguna manera recordar al menos una palabra por cada una de estas 4 categorías para no olvidar el cómo podemos buscar la inspiración divina en el Antiguo Testamento. Primero, el Antiguo Testamento se identifica varias veces como las palabras de Dios o la palabra de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, se identifica a sí mismo el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. En múltiples ocasiones que vamos a ir revisando algunos ejemplos. En segundo lugar, registra palabras directas de Dios. Literalmente se escribió palabras o frases que Dios le dijo a alguien. Y ahí particularmente puse, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero ¿qué se ve en el punto 2? La zarza ardiente, a través de la cual Dios habló directamente con Moisés. Por lo tanto, registra palabras directas de Dios. Ese sería el segundo punto. Tercer punto, registra comunicaciones proféticas de Dios. Es decir, habla a través de los profetas. Y en cuarto lugar, registra comunicaciones dictadas por Dios, que literalmente Dios pidió que fueran escritas en la palabra para que a su vez de esa manera pudiesen también ser traspasadas de generación en generación. Son 4 puntos de vista del Antiguo Testamento para poder buscar la inspiración divina en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir uno por uno. Lo primero sería que se identifica como las palabras de Dios. El Antiguo Testamento se identifica como las palabras de Dios. ¿Qué ejemplos me pueden dar, no literales, pero algún ejemplo en donde se entienda que el Antiguo Testamento a sí mismo se identifica como las palabras de Dios? A ver si es que alguien quiere, para que sea interactivo. En el Génesis, desde la creación misma, ¿cierto? Ahora, en el Génesis en particular muchas veces habla, más que identificarse como de las palabras de Dios, de lo que Dios dijo, literalmente. Así que vamos a ir al Génesis, sin duda.
Pero en particular, cuando hablamos también de identificarse como las palabras de Dios, son afirmaciones directas. Vamos a ver afirmaciones directas en donde dentro del Antiguo Testamento se dice, por ejemplo, Dios dijo, o las palabras del Dios de Israel. No está diciendo que esto fue dicho por el profeta X, esto fue dicho por el rey Y. No. Dice muchas veces el Antiguo Testamento, Dios dijo, o las palabras del Dios de Israel, por lo tanto está hablando que dichas palabras son de Dios. Es una identificación respecto a lo que se está diciendo. Y se repite un montón de veces. Por ejemplo, Ezequiel es uno de los profetas precisamente que, no sé si decir que era el campeón para decir Dios dijo, pero esas dos palabras las usó bastantes veces. Vamos a ir solamente por citar algunos ejemplos al libro de Ezequiel, capítulo 17. ¿Quién lo encontró antes que yo? Ok, 17:14, y vamos a ir rápido. Éxodo, perdón, tiene toda la razón. Éxodo, estaba hablando de... Sí. Éxodo 17:14, Ezequiel lo vamos a mencionar más adelante. Ahí Éxodo es un poquitito más fácil, ¿no? En particular, sin duda que en la Torá, en los primeros libros de la Biblia, la relación que tenía Dios con Moisés ayuda muchísimo precisamente a buscar la inspiración divina. Éxodo 17, versículo 14, entonces dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Luego en 19:3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y así sucesivamente. Como lo menciono ahí también Esdras, se refiere al Antiguo Testamento como las palabras del Dios de Israel. Ahora, no solamente en el Pentateuco podemos encontrar esa referencia acerca que la Biblia es la palabra de Dios, sino que también en los salmos. El rey David, el salmista, particularmente en el Salmo 119, que es, si no me equivoco, el salmo más largo, con 176 versículos, 24 veces afirma en dicho salmo palabras del Señor. Y 175 exalta la palabra de Dios utilizando distintos sinónimos de la palabra de Dios. Entonces, ya Pentateuco por una parte, en los salmos también encontramos muchas veces que se refiere a sí mismo a la escritura como palabra de Dios, y en particular también los profetas, que si se acuerdan de las 4 clasificaciones, es la tercera, los profetas identificaban también sus mensajes escritos como palabra del Señor, con afirmaciones, por ejemplo, como oye pues, palabra de Jehová. En Primera de Reyes 22:19, no recuerdo cuál es el profeta que expresa eso, pero también podemos ir ahí a Primera de Reyes y a Segunda de Reyes. Primera de Reyes 22:19. Dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Bueno, esa expresión, así ha dicho Jehová, es importante también repasarla dentro del Antiguo Testamento, porque no es trivial.
Es una expresión que precisamente lo que busca es validar la Escritura respecto a que es palabra de Jehová, que es palabra de Dios. Ahora hay un concepto al cual se refieren los teólogos, que también dentro de estas clases, dentro de estos mensajes de la escuela dominical, se ha tomado y se va a seguir tomando, que es el concepto de inspiración plenaria. Porque de principio a fin, todo el Antiguo Testamento se reivindica, se reconoce a sí mismo como palabra de Dios. Por lo tanto, recordemos también este concepto de inspiración plenaria. Es importante también mantenerlo en nuestras mentes para que no olvidemos que es una inspiración completa por parte de Dios. De principio a fin, el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuál era la segunda clasificación o el segundo punto? ¿Qué había? Por ahí dijeron, había una fotito. La zarza ardiente. ¿Y qué representa la zarza? Que es más directo. Como Dios directamente se comunicó con personas de la Biblia. Esa sería entonces la segunda categoría. El Antiguo Testamento entonces registra palabras directas de Dios. Y si lo pensamos profundamente, hermanos y hermanas, distinto es decir, Dios en un sueño me dijo, o yo, profeta de Dios, digo, así dijo Jehová, versus que un Moisés escriba lo que literalmente Dios le dijo. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos darnos ese lujo de decir, Dios me dijo literalmente esto y lo estoy escribiendo en un libro? Las palabras directas de Dios que están registradas en el Antiguo Testamento son importantísimas, hermanos y hermanos, que nosotros también le demos el valor que realmente tienen, porque, insisto, distinto es, si comparamos, por ejemplo, y eso muchas veces nos pasa hoy en día, que cuando comenzamos a estudiar, a veces más por facilidad, le damos más peso a un libro de teología, a un libro con comentarios de la Biblia, a un libro actual, e incluso empezamos a hablar más del autor, y empezamos a hablar, ¿quién conoce más autores actuales? No voy a decir ninguno para que nadie se sienta ofendido, pero ¿a qué quiero ir con esto? Que no tenemos que exaltar tanto a veces, si bien por supuesto que son hombres de Dios, que nos ayudan muchísimo a entender mejor la palabra de Dios, pero literalmente la palabra de Dios, la Biblia, tiene frases que fueron dichas por Dios. Una frase dicha por Dios, por lo tanto, es importante, hermanos y hermanas, que nosotros también la veamos con el peso que tiene. Y que no le demos más peso que, oye, no, pero mira, antes de leer la Biblia, toma, te regalo este libro de Juan Pérez, no voy a dar nombre, porque él estudia muy bien el libro de Génesis. Leamos el libro de Génesis, o estudia muy bien, explica muy bien el Evangelio. Leamos el Evangelio. No hay un libro que esté por sobre la Biblia. Eso es importante, hermanos y hermanas, que lo tengamos presente. Y por ahí el hermano Juan, si no me equivoco, mencionó el Génesis. Precisamente en el Génesis, al comienzo de la Biblia, el libro de Génesis afirma que creó Dios literalmente a través de declaraciones de Él nuestro mundo. Dios dijo muchas veces, muchas frases que generaron finalmente la creación. En Génesis, voy a repetir varias veces Dios dijo, pero en Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6, luego dijo Dios,
haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. El 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. El 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y versículo 24 para no leer todo el Génesis. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. La palabra de Dios crea. La palabra de Dios tiene un impacto, un resultado. Por lo tanto, estas palabras que han sido registradas en el libro de la ley, en la Biblia, es importante que las tengamos presentes. Ahora, no solamente la palabra de Dios es para crear, sino que también para instruir, como estábamos al principio también intentando recordar ese versículo de Pablo, también sirve para instruir literalmente qué es lo que Dios quiere para con sus hijos. Y en Génesis 1, versículo 26, está dando Dios una instrucción. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, la palabra de Dios es para crear, también es para instruir, pero en tercer lugar, también se registran en el Antiguo Testamento juicios divinos respecto a actos que cometieron las criaturas que Dios creó y revelan también las consecuencias. Particularmente en Génesis 3, desde el versículo 13 al 19, que de seguro incluso personas no cristianas, tal vez no literal, pero han escuchado acerca de este juicio. Génesis 3, versículos 13 al 19 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Creo que dije 16, pero prefiero que leamos, no, dije 19, pero leamos hasta ahí. Porque también ese versículo en particular es muy importante, no nos vamos a extender tanto, pero es importantísimo que consideremos también ese versículo del capítulo 3, versículo 15. Nosotros como cristianos deberíamos tener clarísimo a qué se refiere. Entonces, continuando con, primero hablamos ya del Génesis, que en el Génesis la palabra de Dios crea, la palabra de Dios también incluye directrices del cómo instruir a sus criaturas y también la palabra de Dios, escrita en Génesis, da juicios respecto a acontecimientos relacionados con sus hijos. Ahora, particularmente y volviendo al ejemplo de la zarza, también en el Antiguo Testamento hay conversaciones directas de Dios con algunas personas de la Biblia. Por ejemplo, Abraham. Dios llamó a Abraham de la tierra de Ur y le habló directamente y en múltiples ocasiones hizo un pacto con él. ¿Cierto? Sabemos todos que Abraham, conocido también como el padre de la fe,
fue el hombre con quien Dios hizo el primer pacto. ¿Con quién también habló Dios directamente en la Biblia? Y que esas palabras están registradas en la Biblia. Con Moisés, a través de la zarza ardiente y en distintas otras ocasiones. Dios llamó a Moisés explicándole su rol para liberar a Israel de su esclavitud. Ahí tenemos también conversaciones que encontramos en la Biblia, particularmente en el libro de Éxodo, que nos sirven también para ver palabras literales que dijo Dios, en este caso a Moisés. Y en tercer lugar tenemos también a Josué. Luego de Moisés, Dios también habló directamente con Josué. ¿Para qué? Para instruirle el cómo conquistar la tierra prometida. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, tenemos muchas afirmaciones acerca de la palabra de Dios. Muchas observaciones, conversaciones, afirmaciones directas que tuvo Dios. Y ahora, para dar el pase a la siguiente subsección, también en el Antiguo Testamento hubieron conversaciones que tuvo Dios directamente con sus profetas. ¿Ya? Algunas de esas conversaciones fueron verbales y otras fueron a través de visiones o sueños. Todas son comunicaciones divinas que tuvo Dios, en este caso con hombres de carne y hueso. Vamos, por ejemplo, a Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 5. Primera de Reyes 14, versículo 5 dice: Mas Jehová había dicho a Ahías: He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniera vendrá disfrazada. Se está escribiendo ahí literalmente una conversación que tuvo Dios con Ahías. En Primera de Samuel 3, versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Esas son entonces manifestaciones verbales. ¿Y para qué hablar también de las manifestaciones a través de sueños? Hay un montón de sueños y visiones que tuvieron los profetas en donde se registran las palabras de Dios. Bueno, y ya di el pase al tercer punto, así que tal vez no les voy a pedir tanta memoria, pero la tercera subsección es precisamente que el Antiguo Testamento registra comunicaciones proféticas de Dios. Primero, desde el mismísimo libro de Éxodo en el capítulo 3, versículo 15, se reconoce a los profetas como las personas que son autorizadas para dar mensajes en el nombre de Dios. Si vamos a Éxodo 3, versículo 15, dice: Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Es decir, en esta conversación de Dios con Moisés le estaba diciendo que le dijera al pueblo de Israel que él había sido enviado por Dios. Ese es como el puntapié inicial para precisamente hablar que hay hombres, hablar en la Biblia, que hay hombres que fueron enviados por Dios. Ahora, acá hay un pequeño gran detalle, que no recuerdo si es que lo incluyo o no. Sí, pero les adelanto desde ya, incluso en nuestros propios días, hoy. ¿Saben de un profeta actual?
¿Conocen algún profeta? Por ahí tal vez podemos conocer a personas que se dicen a sí mismos profetas. De seguro que hay muchos. Pero nosotros también debemos, a través de la palabra de Dios, lograr identificar quiénes son los profetas enviados por Dios y quiénes no. Y lo que hoy en día sucede, ¿ustedes creen que pasaba antes? ¿Que habían profetas falsos? Por supuesto que sí. Entonces, imagínense también hace miles de años atrás que llegara una persona y dijera, no, Dios me dijo esto. Yo vi en visiones que Dios me dijo esto. Incluso los reyes tenían falsos profetas como asesores. Entonces, ¿cómo podía distinguirse entre un profeta realmente enviado por Dios y un profeta falso? Es un tema no menor, ¿ya? Ahora, los profetas, obviamente, verdaderos que están registrados en el Antiguo Testamento siguen un patrón importante. Primero que todo, recordemos que la autoridad de Dios, a través de las palabras que daban los profetas, se consideraba que aquello que los profetas decían venía directamente de Dios. Por lo tanto, las palabras de los profetas tenían también una importancia no menor. Moisés decía, Jehová ha dicho así. Todo el mundo entendía, todo Israel entendía que era en el nombre de Dios, que Dios era quien estaba transmitiendo el mensaje. Por lo tanto, no era casualidad que el resto de los profetas, luego de Moisés, siguieran un patrón similar, utilizando la expresión Jehová ha dicho así, así dice Dios. Tenemos distintos ejemplos que esta presentación la podemos compartir, por supuesto, de hecho ya está ahí en el correo de la iglesia, pero creo que también es buena práctica que estemos compartiéndola en el grupo WhatsApp para que la tengamos todos, y hay varias citas bíblicas que de seguro nos ayudan también a darle mayor peso y aseverar también lo que estamos estudiando dentro de estos días domingos, y en particular, ¿quién usaba esa expresión en el Antiguo Testamento de Jehová ha dicho así, Dios dijo así, así dicho Dios, así dijo Dios? Josué, por ejemplo, Gedeón en el libro de Jueces, Samuel, Natán, llegando Natán incluso, ¿recuerdan Natán qué es lo que hizo? Encaró a David, encaró al rey David. ¿Y cómo lo encaró? ¿Cómo podría Natán haber realmente conocido lo que hizo David, el pecado que cometió David? ¿Lo estaba acaso espiando? Fue Dios quien se lo dijo. Entonces, por eso es, entre comillas, tan claro diferenciar entre un profeta verdadero y uno falso. Y de hecho, los mismos profetas muchas veces decían, si yo digo esto y no ocurre, considérame como falso. Y eso es precisamente lo que pasa con los falsos profetas, que dicen muchas cosas que no ocurren, o que van cambiando el discurso a medida que no ocurre aquello que dijeron, o a medida que les conviene. Pero los profetas verdaderos, como efectivamente venía de parte de Dios el mensaje, no tenían problema en decir con seguridad las cosas. No tenían problema incluso en competir con falsos profetas. ¿Qué clara competencia hubo, por ejemplo, entre un profeta verdadero y muchos otros falsos profetas? ¿Se acuerdan? Elías. ¿Tenía inseguridad Elías cuando dijo, no, mojen el altar? O sea, si lo pensamos, hermanos y hermanas, uno a veces, me pasaba tal vez cuando más pequeño, yo veía la Biblia como lejana, como historias que tal vez eran un poco fantasiosas, pero en realidad debemos ser claros en ese sentido. La Biblia, y esto está demostrado también por arqueólogos, por distintos científicos, la Biblia no es un libro de fantasías, es un libro primero que trae la palabra de Dios, por lo tanto, situaciones que describe la Biblia son situaciones que realmente pasaron. Por lo tanto, imaginemos esas situaciones en donde un profeta de Dios verdadero se pone, de alguna manera, se expone, esa es la palabra,
pero con la seguridad que solo Dios le da. Por lo tanto, los profetas, aquello que escribieron fue en el nombre de Dios y siempre repetían este patrón diciendo, el Señor dice así o así dice el Señor. Y muchas veces hablaban hasta como en primera persona, como yo Dios digo A, B, C. Por ejemplo, en Primera de Reyes 20, versículo 13. Primera de Reyes 20, versículo 13. Dice, y he aquí, un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Podían expresarse de esa forma porque era literalmente Dios quien se estaba expresando a través de ellos. La fórmula más utilizada es decir, dice Jehová el Señor. Los profetas, hermanos y hermanas, son las personas, particularmente en el Antiguo Testamento, sean profetas mayores o profetas menores, que también nos ayudaron hasta el día de hoy a conocer la palabra de Dios, y esa expresión de que la palabra de Dios es inspirada por Dios se prueba a sí mismo a través de la palabra. A Moisés particularmente, Dios también le manifestó palabras que Dios quería que él dijera para que hablara en su nombre. Imaginemos a un Moisés con todas sus complicaciones, con su falta de elocuencia, que Dios le pidiera eso. Sabemos que Moisés también después tuvo la ayuda de Aarón, pero ¿se imaginan una persona que le cuesta hablar en público, que venga Dios y le empiece a pedir que se exprese en su nombre, en su favor? Particularmente en Éxodo 4, Éxodo capítulo 4, versículos 11 al 12. Éxodo capítulo 4 y versículos 11 y 12. Dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Me estoy adelantando tal vez un poco, pero ¿recuerdan también en el Nuevo Testamento qué es lo que decía la gente acerca de Pedro? Pedro, un pescador sin mayores estudios. Una vez ya resucitado Jesús, ¿qué pasó con su nivel de elocuencia? Es Dios quien está hablando a través de estas personas. No somos nosotros solamente quienes podemos tener esa capacidad. David también lo hizo así, también lo reconoció. Reconoció que Dios estaba hablando a través de él cuando dijo, en 2 Samuel, capítulo 23 y versículo 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Repito, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. David, persona que su corazón en ese entonces era el corazón más similar al corazón de Dios, reconocía esto. El hecho, hermanos y hermanas, que los profetas hablaran directamente en el nombre de Dios, precisamente es lo que provocaba la necesidad de diferenciar entre profetas verdaderos y profetas falsos. Si vamos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Yo personalmente considero que este es un versículo clave para nosotros como cristianos.
Dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Luego en el versículo 13. El capítulo 13, el primer versículo. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si viene un supuesto profeta y dice que vienen en el nombre del Dios X, no sé, hay dioses que están escritos sus nombres en el Antiguo Testamento, ya, vengo en el nombre del Dios Moloch. Y ¿saben ustedes? Bueno, no quiero poco menos pedirles que ahí investiguen al respecto, pero me creerían si les digo que hoy en día, y no es una broma, estoy hablando en serio, hay personas que por curiosidad, por distintos motivos, en realidad, mi opinión, por la influencia de Satanás, se ponen a investigar acerca de esos dioses, acerca de Moloch, acerca de los Baales, y empiezan a escudriñar información supuestamente antigua, supuestamente validada, y empiezan a hacer una adoración a dioses que están mencionados en la Biblia. Si viniera un profeta y dice, no, lo que pasa es que hay libros que no están en la Biblia, pero que son divinos, y el dios Moloch y no sé qué, probablemente para nosotros como cristianos sería fácil diferenciar y decir, no, esa persona claramente es un falso profeta. Y es en gran parte lo que se menciona aquí, en el libro de Deuteronomio. Pero también pueden haber falsos profetas que dicen venir en nombre de Dios. Por lo tanto, es importante, hermanos y hermanas, nosotros como cristianos, tener presente esa posibilidad. ¿Y cuál era la última categoría? Que por ahí aparecía una persona escribiendo. El Antiguo Testamento registra comunicaciones dictadas por Dios. Como ahí cuando uno era más pequeñito, cuando te hacían el dictado, similar. Dios pedía escribir sus palabras a aquellas personas que lo estaban escuchando. Y lo hace en distintas ocasiones. Espero no estar como yendo tan hacia atrás y hacia adelante, pero si se fijan, estamos principalmente moviéndonos en el Pentateuco, así que no debería ser tan difícil para nosotros. En Éxodo, a ver, acá no estoy seguro si es Éxodo, no, debería ser Éxodo 34, 27. Éxodo 34, versículo 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. O sea, Dios acá literalmente le está mandando a Moisés que escriba estas palabras. Particularmente Moisés, dado que fue quien escribió estos primeros libros de la Biblia, es precisamente un buen, entre comillas, escribano, ¿ya?
es un muy buen ejemplo de la forma en cómo vemos que la palabra de Dios fue inspirada por él. Porque muchas veces él mismo dijo, Dios me dijo que escribiera esto, que no agregara ni que quitara. Es algo que él mismo está explicando. Ahora, al final de la vida de Moisés, también vemos nuevamente esta instrucción. De nuevo Dios le dice que lo escriba, y en particular vamos ahora a Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, versículos 24 al 26. Que personalmente me gustan mucho y particularmente después dejen ahí marcada si quieren la Biblia en el versículo 26, porque es el versículo que vamos a leer al final de este mensaje. Entonces, Deuteronomio 31, versículos 24 al 26 dicen: Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Repito, esté allí por testigo contra ti. Es decir, el libro de la ley, la Biblia, es también un testigo respecto a lo que Dios quiere para con nosotros, respecto a lo que Dios nos manda hacer, respecto a la enseñanza de Dios. Ahora, en otras ocasiones también Dios le pidió a sus escribanos que escribieran situaciones que ocurrieron, situaciones más bien históricas. Volviendo ahora a Éxodo 17, versículo 14. Éxodo capítulo 17, versículo 14 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Distintas ocasiones, distintas oportunidades, distintas personas recibieron de parte de Dios este mandato respecto a escribir su palabra en este libro. Libro que hasta el día de hoy tenemos. Libro que es el libro que más veces se ha impreso en la historia de la humanidad. El otro día escuché una estimación de cuántas veces había impreso, pero literalmente son miles de millones de veces, miles de millones de copias. Y para ir terminando, hermanos y hermanas, no solamente fue con Moisés con quien Dios hizo esto, pedirle que escribiera. También tenemos el caso de Jeremías. Si vamos ahora a Jeremías 30, versículos 1 al 4. Jeremías 30, versículos 1 al 4. Y ahí le voy a pedir porque voy a leer directamente de la pantallita. Dice: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Por lo tanto, el escritor está diciendo: Dios me pidió escribir esto. Es algo que en nuestros días puede parecer increíble, pero como lo dije hace un ratito atrás,
es lo que está escrito en la palabra de Dios. Debemos darle el peso que corresponde. Particularmente los salmos de David, que si bien son inspiración divina, pero son en realidad también, sabemos, fruto de los pensamientos de David, sus palabras y sus emociones. Recordemos que hay salmos de distintos tipos, de distinta naturaleza, que intentan expresar distintas emociones. El mismo David, como lo dijimos hace un ratito atrás, los redactó sabiendo que era Dios quien hablaba por medio de él. David sabía que era el Espíritu de Dios quien se estaba expresando a través de él. Por lo tanto, es en distintas partes de la Biblia en donde podemos encontrar también estas situaciones. Ahora, cual fuera el proceso de la redacción, las palabras se consideraban, cuando hablamos del libro de la ley, se consideraban palabras de Dios, transmitidas por medio de un profeta humano. Lo que este profeta escribía, Dios lo revelaba. Eso era a su vez también lo que se entendía en ese entonces. Y también recordemos que esta ley fue una ley que se mantenía en papiros, que se leía también en las sinagogas, pero que posteriormente, toda esa época en cuando se mostraba la lectura de esta ley en las sinagogas, estoy hablando ahora del Nuevo Testamento, todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento hace memoria de la escritura de la Torá, de la escritura del Pentateuco, de la escritura de la ley. Por lo tanto, el Antiguo Testamento tiene por una parte distintos puntos que hemos intentado acá clasificar en 4 puntos que explican que es una palabra inspirada por Dios, que son pruebas de la inspiración divina por parte de Dios. Pero también, y estoy de alguna manera dando el pase para la próxima semana, el Nuevo Testamento también tiene la misma característica y es necesario también que le demos el peso que tiene. No es solamente una historia acerca de Jesús, sino que también tiene pruebas de que fue palabra inspirada por Dios. Entonces, solo como recordatorio, entonces el Antiguo Testamento se identifica como las palabras de Dios y también registra 3 cositas. Registra palabras directas de Dios, registra comunicaciones proféticas de Dios y finalmente también registra comunicaciones dictadas por Dios. Eso sería, hermanos y hermanas, el mensaje de hoy. Quiero hacer una oración final solo pidiendo que Dios nos ayude también a darle el peso que corresponde a su palabra y a su vez también darle el pase a los niños para que puedan ingresar. Y como les dije hace un rato atrás, para que lo mantengan ahí marcado en sus Biblias, el versículo que vamos a leer al final del mensaje está en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 26. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 26. Oramos. Padre amado, todopoderoso, Dios santo, Señor, te damos gracias nuevamente por permitirnos aprender más de ti. Te damos gracias, Dios mío, porque es tu voluntad la que se manifiesta en tu palabra, porque son tus palabras las que nosotros hasta el día de hoy podemos leer en la Biblia y podemos aprender de ti, aprender de lo que tú quieres para con nosotros. Gracias, Dios mío, por darnos este medio de comunicación. Gracias, Señor, por bendecirnos de esta manera. Y ayúdanos, Dios mío, a darle peso, a darle el peso que le corresponde a tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser disciplinados en estudiarla con amor, a hacer un hábito para nosotros el estudiar tu palabra, el no dudar respecto a que es inspirada por ti, y ayúdanos, Dios mío, sobre todo,
a ponerla en práctica, a que no sea solamente una memorización o un aprendizaje vano, sino que sea un aprendizaje, Dios mío, que pongamos en práctica, que día a día luchemos en contra de nuestra carnalidad y que logremos, Señor, ir mortificando nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a día ir mejorando, pues sabemos de nuestra naturaleza, pero sabemos también que tú eres todopoderoso y todo podemos contigo, Señor. Gracias por escucharnos, ayúdanos a llevar en nuestros corazones el mensaje del día de hoy y pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.